Y le damos, ¿no? Escucho. Bienvenidas y bienvenidos entonces a la sesión auxiliar del curso Metalogénesis, sesión en la que hablaremos particularmente sobre la alteración potásica, ¿ya? La primera alteración que vamos a describir en este viaje por la alteración hidrotermal y la mineralización. Así que comencemos. Bueno, ahora les voy a dar una pequeña revisión sobre este apunte de Maxaev, que igual se los vamos a subir, pero que ya se lo adelantamos la clase anterior, ¿cierto? Hablamos principalmente sobre los factores controladores que determinan una alteración hidrotermal. Particularmente hablamos, a ver, tengo un problema para ver acá. Hablamos que la alteración hidrotermal está determinada por dos elementos principalmente. La roca, una roca que tiene una mineralogía primaria de origen ígneo, por ejemplo, y que va a venir a ser alterada por un fluido de carácter hidrotermal, que está a una temperatura alta, podríamos decir, dentro del rango hidrotermal, y que tiene una fase fluida. ¿Ya? Esa fase fluida tiene líquido, gas y mezcla, o una mezcla entre ambas, y la interacción entre esos dos elementos va a producir alteración hidrotermal, puesto que la mineralogía dentro de la roca va a tender a estabilizarse a las nuevas condiciones en las que se encuentra. Por lo tanto, para aquello va a producirse cambios mineralógicos, texturales y químicos dentro de la roca. ¿Ya? El resto lo comentamos la clase anterior, pero básicamente acá lo que se describe es que estamos hablando de un sistema abierto, donde hay interacción entre los componentes y llegada de nuevos componentes desde afuera del sistema normalmente, y hay diversas formas de transporte. Unas son formas más mecánicas, podríamos decir, donde hay infiltración de fluidos hidrotermales, otros que son de carácter más químico, donde hay difusión de los componentes químicos dentro del fluido y interactuando con las fases sólidas, y obviamente, como estamos en geología, los procesos son complejos y ambos ocurren al mismo tiempo y en diversas cantidades. Claro, ¿cuáles son los factores controladores de una alteración hidrotermal? Son al menos estos seis, siendo los más protagonistas estos cuatro, ¿ya? Perdón, estos dos que están resaltados en rojo. La temperatura y el pH son los dos factores principales, ¿sí? La temperatura, a mayor temperatura, más intensa va a ser la alteración hidrotermal, siempre dentro del rango del hidrotermalismo. Y el pH, pH más ácido, más intensa también va a ser la alteración hidrotermal en general. Estos son por lejos los dos factores que más influyen. Los sigue la permeabilidad, que tiene que ver con la capacidad de la roca para recibir fluidos que se infiltren, la relación entre agua y roca y la duración de esa interacción. Mientras mayor sea la relación water-rock o agua-roca o fluido-roca, más intensa va a ser la alteración, la composición de la mineralogía primaria y la presión a la que se produce la alteración. Eh, a ver, me- sí, la presión. ¿Ya? ¿A qué le llamamos la presión? A la presión de fluidos. ¿Y por qué es importante? Puesto que genera un proceso bastante relevante en la alteración hidrotermal, que es el fracturamiento hidráulico. ¿Ya? A intensas presiones se produce ebullición de los fluidos al liberar esa presión, se produce fracturamiento hidráulico, lo que da origen a brechas hidrotermales, las cuales son bastante comunes en los procesos de alteración, y también erupciones o explosiones hidrotermales cuando los fluidos están a intensas presiones y se exsuelven, ¿ya? Entonces, tiene más que nada que ver la presión, entre otras cosas, con la morfología, con la geometría de la forma que toma la roca o el depósito al ser alterado. Ahora, esos seis factores son los principales que controlan la alteración hidrotermal, y estamos hablando de que la roca caja tiene una mineralogía diversa, ¿cierto? Las rocas tienen mineralogía de diverso tipo, y por lo tanto cada mineral tiene una susceptibilidad diferente a ser alterado por un determinado fluido hidrotermal. El orden relativo, digamos, de los minerales más susceptibles a alterarse es el siguiente, siendo el vidrio
Vidrio volcánico, por ejemplo, un elemento muy susceptible a la alteración, y la plagioclasa, si bien la conocemos bastante alterada, en este orden relativo es de las que menor capacidad tiene de alterarse, ¿ya? Pero nunca capacidades bajas, si no estamos hablando de los minerales que mayor susceptibilidad tienen a alterarse. Y por lo tanto, la roca alterada va a tener dos elementos que la van a determinar: la asociación mineralógica, cuáles son los minerales estables en las nuevas condiciones hidrotermales de alteración, y el grado de pervasividad o intensidad penetrativa de la alteración, que se determina por el volumen de roca que finalmente queda alterado. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta acá? La sigla ¿Puede IP, proceder? ¿qué mineral ¿Hiperstena? era? Eso te voy a preguntar. ¿Hiperstena el IP? Sí, ¿Y el mag magnetita? perdón. ¿El mag es magnetita? Sí, sí, sí. Ya. No escuché muy bien yo cuál era el de IP. Hiperestena, un Ya, piroxeno, súper. ¿cachai? Porque, por ejemplo, ya, mira, vamos revisando. El olivino, ¿a qué elementos se altera? ¿Se acuerdan a qué se altera el olivino? Ortopiroxeno. ¿Perdón? Ilmenita. Ortopiroxeno. Puede alterarse a ortopiroxeno, pero, o a piroxeno en general, pero eso, por lo que yo entiendo, está más relacionado a procesos primarios. Aquí estamos hablando de alteración secundaria. Secundario podría ser a minerales secundarios, po, ¿Sí? ¿o no? Sí, Entonces sería serpentina. súper bien, exacto. Esa es la respuesta más exacta dentro de lo que esperamos como en la alteración hidrotermal, ¿sí? La serpentina es un filosilicato que normalmente se infiltra por las fracturas del olivino, y por los clivajes que presenta, pero normalmente están bien fracturados esos minerales, y se alteran a serpentina. ¿Ya? No tengo el ejemplo acá, pero porque no es el caso, pero los olivinos normalmente cuando se hidratan se alteran a serpentina y también a idincita, que es un agregado de óxidos de hierro y arcillas que es de color rojizo y normalmente altera a los olivinos y también a los piroxenos. Por otra parte, de hecho, hay rocas que se llaman serpentinitas, ¿ya? Son normalmente rocas de carácter máfico, totalmente alteradas a serpentinas, ¿ya? Em, y las magnetitas, ¿qué se altera? Eso es como más fácil o conocido, ¿no? Hematización, ¿no? Hematicización. Sí, Se hacen hematita. sí, Sí, exacto. la matita. Sí. El hierro más 3 de la magnetita se oxida a hierro... No, perdón, Al revés, po, al ¿no? revés. Sí. Sí, al revés. El hierro más 2 de la magnetita se altera a hierro más 3. F2O3. ¿Sí? Sí, ya. F2O3, sí. F2O3 es la hematita. Dudé. Mm, Hematita sí está bien, F2O3. Porque el oxígeno es menos 2, menos 6 y claro, más 3. Sí. Claro, como Y decía el la Mille. hematita es F3O4. F3O4. ¿Y Sí, cómo es el... súper bacán, sí. F2. ¿Cómo es la estequiometría de la magnetita? Nada que ver, pero igual es interesante comentarlo. Porque acá tenemos menos 8. Y aquí, ¿cómo sacamos más 8? ¿Cómo eso? No entendí la pregunta. Que, como tú decías, es cierto, la magnetita está más reducida que la hematita, po. La magnetita tiene estado, el hierro tendría estado de oxidación más 2 versus que la hematita, como se oxida la magnetita para dar origen a la hematita, el hierro tiene estado más 3. ¿Sí? Entonces esta sería la estequiometría, básicamente. 2 hierro más 3 y 3 oxígenos menos 2. ¿Se entiende esto, cierto? ¿Recuerdan esto? De química. sí, sí. ¿Sí? Ya.
Pero ¿cómo sería los estados de oxidación aquí en la magnetita? Si es F3 o 4. Y ya Pero el sabemos hierro que no es más 2, sí. ¿Y cómo? entonces tiene un oxígeno de más, no sé. Ya. Por eso esa es la pregunta, pues, ¿cachai? Esa es como la complejidad, que la matemática no da tan simple. ¿Alguien sabe? Parece que nadie se acuerda. Yo no me acuerdo. Ujú. Ya. Aquí lo que está sucediendo es que tenemos dos hierros más 3 y un hierro más 2. ¿Ya? Ah, sí, ¿verdad? Brígido. Por eso la fórmula es como hierro 2 hierro o 4, ¿o no? Hierro 2, hierro Ujú, 3, 2 ujú. O o 4. 4, sí, eso. Sí, 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 esa era como la diferencia. Sí. Entonces, esto es bastante interesante porque ese carácter del estado de oxidación del hierro más 2 permite el ingreso de otros elementos, po, que es la magnetita, ¿cachai? Titanio, por ejemplo, y se produce titanomagnetita, cromo, magnesio, en general, todos estos metales de transición pueden introducirse dentro de estas ferritas, en realidad, magnetitas ferritas. ¿Ya? Está buena esa conversa. Bueno, la orblenda, la biotita y las plagioclasas. Pues las plagioclasas se alteran a sericidas, las biotitas se alteran a cloritas y los máficos también se alteran a epidotas normalmente. Ahí vamos a conversar más sobre esto, ¿ya? Pero eso respecto al orden relativo de alteración. Ya. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se involucran en la alteración hidrotermal? Estos cuatro: crecimiento de nuevos cristales, transformación de los cristales preexistentes por reemplazos o por metasomatismo, interacción en sistema abierto. ¿Recuerdan la diferencia entre metamorfismo y metasomatismo? Sí, igual sí. ¿Sí? ¿Cómo era? A ver, el metasomatismo tiene que ver con los fluidos y el metamorfismo igual no necesariamente con los fluidos, como que hay cambios igual, metamorfismo de todo tipo, estructural, mineralógico, etcétera. Pero está incluido el metasomatismo de los fluidos calientes que van a producir mineralización secundaria. Ya. Pero, ¿cómo es el sistema en el metamorfismo? ¿Te recuerdas si era sistema abierto, cerrado o aislado? Que aislado en realidad no corre como para estos casos, pero igual lo ponemos, por eso los tres tipos. Yo me imagino que El es abierto metamorfismo, porque si incluyo el metasomatismo sería abierto. El metasomatismo, ya, pues, pero entonces el metasomatismo es sistema abierto porque requiere la interacción de fluidos que vienen de afuera del Claro, claro, sistema. claro. Ujú, sí, sí, Claro. sí. Entonces esa sería la principal diferencia entre metamorfismo y metasomatismo, po. El metasomatismo requiere la interacción de fluidos externos Ujú. y el metamorfismo es en sistema cerrado, idealmente hablando, ¿ya? Entonces tenemos una es roca. cerrado porque solo cambia Ah, calor. ya. Ah, ya, es que igual estudié como de otra escuela que, claro, estaba incluido. Por eso como que dije que se incluía el metasomatismo dentro del metamorfismo. Pero si lo separamos, claramente es cerrado, porque el otro es abierto. Claro. Ujú. ¿Y qué decía el Víctor? No es eso mismo, que cerrado solamente cambia calor y abierto masa. Claro, calor, temperatura. O sea, perdón, calor y presión. Y en el metasomatismo habría intercambio de masa. Aunque es súper complejo diferenciar de manera tan estricta estos procesos, ¿cachai? De hecho, no es así en la naturaleza. Y para el caso del metamorfismo, según algunos autores, también estaría considerada la interacción con agua, ¿ya? El metamorfismo, a pesar de ser sistema cerrado, requiere la interacción con agua en algunos casos.
Y esta alteración hidrotermal, de cierta forma, es un proceso de metamorfismo hidrotermal, ¿cierto? Así que aquí depende mucho del autor que uno esté considerando, o la autora, ¿cierto? Para poder clasificarlo como metamorfismo, como metasomatismo, pero hablamos de alteración hidrotermal para simplificar. ¿Ya? Por eso les comentaba lo de la transformación de nuevas fases minerales, porque si ustedes piensan, por ejemplo, en el metamorfismo regional, donde predomina la presión, ¿ya? El metamorfismo regional de todas formas requiere de fluidos, pero lo que pasa es que la presión hace que se deshidraten algunos minerales y esa deshidratación produce fluidos que interactúan de nuevo con la roca, ¿cachai? Entonces es bastante complejo. Bueno, en tercer lugar, la disolución y precipitación de nuevos minerales. Hay dos subprocesos, uno que es la lixiviación, lo vamos a definir un poquito mejor en la siguiente lámina, y la depositación directa, ¿sí? La depositación directa lo que sí requiere son espacios vacíos para depositar. Entonces, estamos hablando de canales preexistentes como por ejemplo grietas, fracturas u oquedades y vesículas en la roca, ¿ya? Y en cuarto lugar, la reacción de intercambio iónico, que va a ser uno de los protagonistas de la alteración hidrotermal, ¿cierto? Siendo uno de los tipos de intercambio iónico predominante la hidrólisis, ¿ya? La hidrólisis es el intercambio de cationes que normalmente tienen estado de oxidación +1, tiene +2, calcio +2, +1, +2 también por eh, cationes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hidrólisis, estamos hablando de reemplazo de cationes de la estructura del mineral por cationes de hidrógeno, ¿ya? Normalmente este proceso de hidrólisis tiene como subproducto sílice, ¿ya? Sílice amorfo, normalmente las alteraciones hidrotermales, ¿ya? Y el gran ejemplo, o el más característico, es la alteración de los feldespatos o de las plagioclasas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de las plagioclasas? No, creo que lo hablamos en la clase pasada. ¿Se recuerda la clasificación de los feldespatos? Que este triángulo Sí, así. Ya, ¿cuál es el que va? ¿Cuál es la fase que va en este extremo? es en la albita, No, ¿Anortita? sí, la nortita. O sea, es al que revés. La wea. sí, pero es que en realidad es injusto mi no, porque depende de cómo uno dibuja el triángulo. ¿Cachai? Anortita, ¿cierto? Que tiene calcio, +2. Y que tiene una solución sólida con la albita, que tiene sodio +2. ¡Pah! +1. +1, ¿cierto? Ustedes saben que es +1 ahí. Eh, ¿Ya? Esta solución sólida se llama plagioclasas. Y en la punta de arriba normalmente se pone los feldespatos potásicos, o en el caso, por ejemplo, de las rocas volcánicas, la sanidina. Y este tiene potasio +1. ¿Y cómo se llama esta solución sólida? El de Esa es la potásico, de los feldespatos No, feldespato alcalino. potásico. Alcalino, ¿no? Alcalino. Sí, Feldespato alcalino. sí, feldespato potásico es el extremo de arriba. Feldespato alcalino, ¿ya? Alcalino porque tiene potasio y sodio, ¿sí? Que son elementos alcalinos, ¿ya? En la tabla periódica, ¿sí? Entonces, estos tres son feldespatos, pero esta solución se llama plagioclasa y esta solución se llama feldespato alcalino. Por lo tanto, un feldespato potásico, senso estricto, solo tiene potasio, y un feldespato alcalino puede tener cantidades variables de sodio y potasio, ¿ya?
De hecho, en realidad el reemplazo se da entre los tres, porque como ven, bueno, esta curva de acá lo que quiere decir es que aquí, a ver, voy a subrayar esto mejor, que aquí, en este rango están los feldespatos, ¿ya? Aquí no hay feldespatos, no se puede dar un punto de feldespato acá, solamente la parte achurada. Por lo tanto, podría darse aquí en esta zona, y tendría de los tres elementos, ¿ya? Porque las composiciones son complejas. ¿Se entiende? Entonces, un feldespato o una plagioclasa, si se quiere, igual podría tener algo de potasio. Bueno, todo este rollo me lo tiro porque para que comprendamos la alteración de las plagioclasas y de los feldespatos, ¿cachai? Que normalmente se alteran a sericitas. Espérate, no sé si... Normalmente se alteran a sericitas, ¿sí? Y la sericita, bueno, primero, las plagioclasas. Entonces, ¿cuál era más o menos la composición química de una plagioclasa? ¿Cuáles son los cationes, los elementos que tiene una plagioclasa? Tiene aluminio, silicio, oxígeno y Aluminio, sílice y creo acá, que puede ser calcio, sodio, no sé, claro, estas tres cosas. potasio. Pongamos Claro. que tengan potasio, ¿ya? O sodio, da lo mismo, que son más móviles que el calcio. Ya. Y la sericita, ¿qué elementos tiene? Me da un silicato, sí. Sí. Sí, tiene silicio, oxígeno. Y OH, ¿ya? Los coeficientes estequiométricos no están bien. Yo solamente estoy poniendo acá la composición, ¿sí? Así que habría que equilibrar esta fórmula. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que la alteración hidrotermal acá se da por extracción de estos cationes de potasio y por reemplazo de los mismos por cationes de hidrógeno, ¿ya? Obviamente esto da como subproducto sílice, va botando sílice de a poco mientras se va alterando estos feldespatos, y de hecho después, mientras más intensa es la alteración, va a dar origen a arcillas, principalmente a kaolinita. La kaolinita ya solamente es sílice y OH. Perdón, y tiene esta cosa aluminio. Ya lo estoy poniendo en cualquier orden, pero para que entiendan la composición solamente, ¿ya? Entonces, tenemos una plagioclasa, un feldespato que tiene potasio, aluminio, sílice, se va a alterar a sericita, va a incorporar hidrógeno y va a botar potasio, y si la alteración es más intensa todavía, va a eliminar todo el potasio y va a dejar solamente aluminio, sílice y OH. Si es más intensa aún, solo va a quedar cuarzo como subproducto, porque ya se va a ver hidrolizado todos los componentes, ¿ya? Estas secuencias para que tengan en consideración cómo va progresando la alteración. Y por qué también las plagioclasas y los feldespatos se alteran tan fácilmente a sericita como uno las ve en las diversas rocas. ¿Ya? ¿Se entendió esa explicación? Sí, vale. Gracias, Rodri. Ya, vale. Ya. Entonces, bueno, estos tres procesos más o menos importantes: la depositación directa, como les decía, requiere diaclasas, fracturas, fallas, discordancias, poros, fisuras, vesículas. Pues a eso le llamamos depositación directa, depositación en espacios preexistentes. Reemplazo, como les conocía, por nuevos minerales estables a nuevas condiciones. Estamos hablando de estables a nuevas condiciones intensivas o termodinámicas, a las nuevas presiones, a las nuevas temperaturas, al nuevo pH que tiene el medio. Y lixiviación, ya también muy relevante. Estamos hablando de los componentes que los componentes químicos de la roca son extraídos por fluidos hidrotermales, ¿ya? Y la roca queda deprimida en dichos componentes. O sea, tenemos una roca que se ve influida por un fluido hidrotermal, y ese fluido hidrotermal va a arrancar o va a descomponer, va a meteorizar de manera química las fases minerales y la va a dejar deprimida en cationes
la roca que queda ahí de manera residual, ¿sí? Eso es lo que se conoce como lixiviación, es un tipo de meteorización química. Entonces, las características principales son la conversión de un conjunto de mineral inicial en una nueva asociación de minerales estable bajo condiciones hidrotermales de temperatura, presión y composición de fluidos. Esta es como una definición, si quieren, de alteración hidrotermal, ¿sí? Y la intensidad de la alteración va a depender del porcentaje de la roca que se altere. Y eso va a dar origen al concepto de grado de alteración. Débil, pervasivo, selectivo, normalmente uno llama a los grados de alteración, ¿ya? Débil es si solo afecta a algunos minerales de la roca. Pervasivo es si afecta a gran parte o la roca en su totalidad. Selectiva es cuando solo altera a un conjunto de minerales. Por ejemplo, si yo tengo en una roca normalmente voy a tener plagioclasas, por ejemplo, si tengo plagioclasas y piroxenos, ¿ya? Puede que las plagioclasas estén alteradas a sericitas, como hablamos, y los piroxenos no. Eso sería selectivo. Y un elemento bastante importante de un perfil de alteración hidrotermal es lo que se conoce como zonación o zonamiento de ese perfil de alteración hidrotermal, ¿ya? Hay una distribución espacial de los minerales formados por la alteración, ya sea vertical u horizontal. Me refiero a variaciones verticales u horizontales de la mineralogía hidrotermal. Eh, Hay gradientes termodinámicos dentro de los perfiles de alteración hidrotermal, y eso ya sea vertical o horizontal también. Hay diferencias de temperatura, diferencias de presión, y hay patrones regulares que han sido reconocidos en la literatura de la distribución de los minerales. El mayor ejemplo, ustedes ya lo conocen, es este esquema conceptual de pórfido, ¿sí? Cuprífero, aurífero, modelo, ¿ya? Que ha sido una síntesis normalmente desarrollada por Silitow, que da origen a este esquema sobre cómo se forma la alteración hidrotermal en un pórfido, cuprífero, aurífero normalmente, ¿ya? ¿Por qué les pongo este esquema? Porque acá lo interesante de este esquema es que se construye un rasgo geomorfológico muy importante, ¿ya? Queda esquematizado, que no siempre se muestra en los perfiles que normalmente uno ve en Yassi o en GeoGeneral, no sé, ya no recuerdo bien, en Crista, por ejemplo, me imagino. Que es que estamos hablando, cuando hablamos de un perfil de alteración hidrotermal de pórfido, de un edificio volcánico sobre el mismo, ¿ya? Acá por lo menos aparece esquematizado que sobre esta línea horizontal hay un edificio volcánico, o había un edificio volcánico, ¿ya? Y acá quisiera introducir un concepto, no me quiero demorar mucho en esto, pero cuando hablamos de alteración hidrotermal en un esquema de pórfido, estamos hablando de un proceso geológico, ¿sí? Y como ustedes saben, los volcanes son uno de los principales rasgos geológicos de Chile. O sea, tenemos volcanes por toda la cordillera de los Andes, salvo en algunas zonas de flat slab, donde hay pausa del volcanismo, que son dos zonas principalmente. ¿Saben cuáles son? O tres. Las zonas que En tienen Chile pausa, ¿sí? Pausa de volcánica. debería La ser parte donde la está la cuarta Serena. región, A ver, devuelvo. debería ser la cuarta región, y en el sur no sé. Me imagino que hacia el sur del centro sur, El no sé. último volcán que hay en Chile es el Hudson, así que un poquito más al sur del Hudson. Un poco más arriba del punto triple, Como quizás. después de la península del Taitado, ¿no? Sí. Ah, ya, sí. Ya sí, pero vamos de norte a sur. A ver, la primera es la que decían en la cuarta región, que en realidad termina como en el volcán, es en Copiapó, en el volcán, ¿cómo se llama? El Nevado Ojos del Salado, ¿sí? Creo que ese es como uno de los últimos. Y hay pausa ahí desde esa zona que es a la altura más o menos de Copiapó hasta el Tupungatito. Ahí comienza de nuevo el volcanismo, que eso está en la región metropolitana, si no me equivoco, ¿ya? Sí,
¿Sí? ¿Está la región metropolitana? Ya. Entonces esa es como una de las pausas. ¿Y saben por qué se produce esa pausa? Nada que ver esto con metalo, pero es interesante comentarlo. Flat Slav. Sí, pero ¿por qué? Debería El- saber por qué de ayer el examen de Chile, weón. Se supone que el No, ángulo yo de no sé. subducción es Estoy plano, aprendiendo eso. entonces no hay un No tengo. descenso como tan Creo, abajo de la subducción y ajá, eso hace que no se descomprima ni se desvolatilice y no genera como magmatismo No, sí, o sí. algo así. sí, como por una falla plana, creo que era eso. Estoy aprendiendo. ¿Verdad que están en Chile, po? ¿O no? Sí, es nuevo todo. Ya, sí. Pero No, eso se ve al final, po, No, no, supuestamente. en estructural lo estamos viendo ahora y en Chile más o menos igual. Pero según yo el volcanismo es del como ciclo andino, así que eso es lo último que van a ver. ¿Y tú hiciste Chile, Entonces, Isaac? ¿por qué era? Sí, pues la cosa es que, ¿cachai? Que. Oh, espera, estoy grabando, no lo puedo decir. Ya. ¿Estoy grabando, no? ¿Por qué Sí. era entonces? Sí, pues, di Quiero el examen, saber. no, di el examen ayer, pues, después de muchos emails De que 2 tuve que años. mandar. Después de 2 años me respondieron. Ya, buena. Sí, pues, o sea, hay flat slab, ¿cierto? Hay subducción plana, que evita que exista ascenso de plumas mantélicas y todo ese cuento. Bueno, eso ya, no me quiero extender en eso. Pero la pregunta más, ese es el proceso. La pregunta es el por qué se forma el flat slab. ¿Alguien se acuerda de eso? No sé, se me ocurre por la velocidad de las placas tectónicas que cambia. Sí, pero ese es Y el cambia efecto. también el ángulo. Ah, ya. Sí, Cambia el ángulo, entonces, por el ángulo. no, pero ese es Tengo el entendido efecto. que no se sabe Pues, bien por qué a hay Flat ver, Slab, como que y igual hay puede ser debate. por el volumen de la corteza, de las litósferas, Nunca me lo que había cambian. preguntado de esa forma. No sé si tiene Entonces alguna cambia el relación. ángulo por eso. No sé. Ya. O sea, la causa supuesta, obviamente esto es Chile, así que todo es discusión, ¿cachai? La supuesta causa del flat slab, del aumento de la tasa de convergencia y todo eso, es la subducción del Rich de Juan Fernández. Ah, sí, eso lo Respondí vimos en eso Volcano, ayer. pero ¡Vamos! en Volcano decían que había como que se hundía esa parte del río y era posible que eso produjera, pero que no es Sí, seguro para nada. no, no Es una seguro, pero es como posible. una de las causas que tiran, po. Porque de hecho más al norte, como en el Perú, en la pausa volcánica que hay allá, también hay como un hundimiento de un De un hotspot. ri- sí, que no recuerdo si se llama Rich de Nazca o Rich peruano, una cosa así. Sí, una ¿Ya? cosa así. Claro, entonces se está hundiendo el Rich, o sea, un cordón de volcanes submarinos en esa zona que estaría presionando la placa y eso produciría flat slab, y al sur está el Rich chileno, ¿ya? Que produce la pausa volcánica del sur. Ya, nada que ver con lo que estamos hablando, pero el punto es que uno de los principales rasgos geológicos del país son los volcanes, y eso tiene relación directa con la mineralización que existe en Chile. O sea, Chile es muy rico en recursos metálicos. Vamos a hablar de que es muy rico en mineralización metálica el país, principalmente al norte, y eso tiene directa relación con los volcanes, puesto que la expresión subterránea de un volcán es o sea, un pórfido entendido como un cuerpo magmático plutónico o intrusivo. ¿Cachai? Los volcanes tienen reservorios magmáticos subterráneos, ¿sí? Pero esa es la palabra, y ahí, debido al efecto de esos cuerpos plutónicos, es que se producen las alteraciones. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, como estamos hablando de eh, franjas de 20 millones de años, por ejemplo, de mineralización, los edificios volcánicos están erosionados. Entonces tenemos un volcán que está produciendo un perfil de alteración, y luego ese volcán, cuando ya podríamos decir que se extingue, se erosiona toda la cubierta, el edificio desaparece y lo que queda expuesto es el pórfido, ¿cierto? O la mineralogía hipógena, que luego da origen a un perfil de alteración. Entonces, todo este cuento básicamente se los tiro porque tenemos la intrusión de este pórfido, de este stock porfírico que se llama. ¿Que por qué se llama pórfido? Seguía con la textura porfírica.
No sé. Sí. Claro, son cuerpos con textura porfírica, pero ¿por qué tienen textura porfírica si son intrusivos? Por... Tal vez, o sea, que según yo puede ser porque un sano me parece excluyente. Que se Sí, y a enfría mí rápido, igual tampoco. tiene un cambio de Sí, ascenso. sí, porque tiene zonas, po. Y cada zona tiene una temperatura, tiene condiciones diferentes. Sí, sí. O sea, claro. Lo que pasa es que también, además yo creo de lo que ustedes dicen, son intrusivos hipoabisales o intrusivos más someros. Entonces, que alcanzan a tener 2 tasas de enfriamiento, a diferencia de un intrusivo profundo que solo tiene una y tiene una textura fanerítica. ¿Ya? Entonces, como son más someros estos intrusivos, un stock o un pórfido es un dedito. ¿Dónde tengo la pluma? Tengo acá el reservorio magmático y le aparecen unos deditos para arriba así. Y cada uno de estos deditos es un pórfido. Entonces, no sé, pues este es Chubuki, este es Escondida, weón, y este es Spence o Radomiro Tomic, no sé. No recuerdo si son de las mismas edades, pero por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, todas estas zonas son de enfriamiento más somero y por lo tanto pueden tener 2 tasas de nucleación y crecimiento. Y cada una de ellas, lo más probable es que sobre tenía un volcán. Y como dice la Isa, claro, yo no recordaba eso bien. En el orogeno incaico, que es una zona, es un periodo de compresivo, ¿cierto? De intenso alzamiento, ¿no, Isa? Lo más probable es que al producirse ese alzamiento intenso, Mm, sí, no, es que la zona norte se alza en la última fase con el orogeno pehuenche, pero en el norte de Chile no se puede ver el incaico porque se erosionó casi todo. Jeje. no, sí, claro, pues, pero el orogeno incaico son como 20 millones de años. Creo que es a los 25, si no me equivoco. Mm. No me acuerdo si tengo la cuestión ahí escrita. Ay. Claro, sí, pues, pero es como mioceno, una cosa así. Y recuerden que hay franjas metalogénicas miocenas. Entonces, tiene toda relación a eso, pues. Durante un orógeno se alza la corteza y al alzarse la corteza aumenta las tasas de erosión inmediatamente, porque más altura, más afectación por la erosión y por la gravedad y todo ese cuento, entonces más erosión del edificio volcánico existe. Y ahí se exponen los cuerpos mineralizados. Bueno, mucha hemos conversado harto, siempre me tiendo a alargar en estas cosas. Pero bueno, tenemos cada uno de estos deditos que aquí dice stock porfídico, es la expresión más superficial de un cuerpo, de un reservorio magmático más profundo. Y cuando estas cosas se empiezan a enfriar, vamos a volver a esto en las siguientes clases, eh, al enfriarse tu cuerpo, se empieza a exsolver la fase fluida. Tenemos un cuerpo que empieza a cristalizar y a medida que cristaliza la fase fluida escapa, ¿cachai? Porque tiene tiene temperaturas diferentes, por lo tanto escapa de la fase más cristalizada y esa es la fase fluida, que es un gas y un líquido, la que comienza a generar el perfil de alteración. ¿Ya? Repito, tenemos un cuerpo plutónico que al enfriarse libera la fase fluida y esa fase fluida va alterando la roca que está encajando ese cuerpo eh, porfídico, plutónico, stock. ¿Ya? Y eso es lo que genera el perfil de Eso del alteración. first and second boiling. Tiene relación con la primera y la segunda ebullición, directamente, sí. Sí, pero como les digo, en la siguiente clase, sobre todo en la alteración fílica y propilítica, vamos a ver más eso, ¿sí? Claro, pero la primera y la segunda ebullición, de hecho la primera ebullición es la que tiene relación con la alteración argílica avanzada y la segunda también va formando este perfil de alteración. ¿Ya? Mm, eso. Y por eso es concéntrico, porque tenemos un cuerpo que se exsuelve para todos lados.
y por eso tiende a generar una zonación concéntrica, pero que en realidad es ideal, ¿cachai? Y este es como el más conocido, ¿cierto? Donde idealmente va a formar esto, pero si ustedes ya han hecho alguna práctica, alguna cosa así en minería, se van a dar cuenta de que esto en realidad no es tan así, pero sirve como para entender el proceso. Acá tenemos lo que vamos a estudiar hoy día. Esta imagen no tiene muy buena resolución, pero es la alteración potásica más profunda, la que está más cercana a el stock que ha intruido, ¿ya? Y luego se va generando se va diversificando el perfil. Ujú. Bueno, la alteración potásica también puede extenderse un poco más hacia arriba. Y como ven, la mineralización se va produciendo en torno a esta zona principalmente. Bueno, y esto es un poquito lo que vimos la semana pasada. Hay 3 maneras de clasificar la alteración hidrotermal y la que vamos a utilizar es esta, porque es la más completa y precisa cuando hablamos de asociación mineral, de alteración, ¿ya? Puesto que los minerales más abundantes dentro de una roca no necesariamente nos van a permitir clarificar de buena forma cuál es la alteración. El cambio químico dominante también depende mucho de los componentes que estén involucrados. Sin embargo, la asociación tiende a resumir de mejor forma todos los procesos y refleja condiciones de temperatura, presión, composición del fluido, mineralogía original y tiempo, y se resume en la tabla de Corbett y Leach, ¿ya? Hoy día dentro de la tabla de Corbett y Leach vamos a ver esta zona, que es la correspondiente a alteración. No sé para qué lo resalté si ya lo tengo resaltado, que es la correspondiente alteración potásica, y por lo tanto, ¿cómo se lee esta tabla? En estos cuadros tenemos la asociación mineralógica que está interactuando. Aquí pueden ver actinolita, cuarzo, feldespato potásico, cloritas, y mientras más profundo, biotita, feldespato potásico, clinopyroxeno, magnetita, y tienen que leer de la siguiente forma la tabla. Hacia la derecha aumenta el pH, por lo tanto es más neutro alcalina la solución y la alteración. Por lo tanto, la alteración potásica tiene un pH neutro alcalino. Es una alteración que se forma a profundidades de pórfido o profundidades profundas. Es una alteración que se forma a altas temperaturas normalmente, o dentro de este esquema, igual vamos a ver aquí que varía un poco. Se considera que es una alteración de altas temperaturas, a diferencia de lo que podría ser una alteración más argílica, y es una alteración del grupo calco-silicatado, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver directamente la alteración potásica, ¿ya? Dentro de la clasificación hidrotermal, la alteración potásica es una alteración de plagioclasas y minerales máficos. ¿Ya? Las plagioclasas y los minerales máficos de este cuerpo plutónico y la roca encajante se va a alterar a feldespato potásico y biotita, ¿ya? Ese va a ser el proceso de alteración principal que va a estar ocurriendo. Plagioclasa y mineralogía máfica, piroxenos por ejemplo, alterados a feldespato potásico y biotita, ¿ya? Entonces hay un intercambio catiónico con la adición de potasio, ¿ya? No implica hidrólisis necesariamente, que es metasomatismo de hidrógeno, y ocurre en condiciones de pH neutro alcalino a altas temperaturas, y es una alteración tardimagmática, o sea, en los últimos momentos de cristalización del magma, ¿ya? Y se presenta en la porción central o núcleo de las zonas alteradas ligadas al emplazamiento de plutones intrusivos, como les decía. Se emplaza un plutón, que en realidad es una de las puntitas de un reservorio magmático, y en sus últimos estadios de cristalización se van a exsolver algunos fluidos que van a producir la primera alteración o más cercana al núcleo, que es la alteración potásica, y aquí ya nos está diciendo toda la mineralogía, ¿cachai? Estamos hablando de intercambio catiónico con adición de potasio. Entonces, las plagioclasas, que son una solución entre aluminio, que tiene como base aluminio y sílice, pero cuyos cationes son sodio y calcio, van a intercambiarse por potasio esos cationes para dar origen a feldespato potásico, lo que hablamos con el triángulo.
Por otra parte, los minerales máficos, como por ejemplo los piroxenos, ¿cuál es la mineralogía, la composición química de un piroxeno? Es muy compleja, pero la base de un piroxeno, ¿recuerdan qué elementos tiene un piroxeno? Sí, tiene. ¿Cómo se llama esta cuestión? Perdón. Magnesio. Sí, em, bueno, un silicato, obviamente. sí, Y tiene. em, tiene hierro sí. y. Falta una cosa, no me acuerdo. Y en realidad incorpora metales que se intercambian por estos dos, po. Pero recordemos que hay piroxenos que solo tienen magnesio y sílice, por ejemplo. Pero que así ahí, así nomás, sería como un olivino. Algo le falta. Tienen calcio también. Calcio, Calcio. Sí, sodio. calcio. Los, Oye, yo tengo una duda. los clinopiroxenos. Rodri, yo no, o sea, si podía explicar más rato, es que yo no entendí por qué no implica hidrólisis, la alteración potásica. Porque no hay intercambio, ya, porque no hay la hidrólisis es igual a metasomatismo de hidrógeno. Por lo tanto, la hidrólisis lo que implica es que los cationes se reemplazan por hidrógeno y OH en estricto rigor, ¿cachai? Forma OH nuevo en el mineral, por lo tanto los minerales se hidratan, ¿cachai? Acá puede haber hidrólisis, pero Ese intercambio. ¿cómo? Que aquí no es como un intercambio por H más, sino es como por otra cosa, Por por potasio, potasio. Ah, ya, perfecto. ¿cachai? Gracias. Pero igual, Ya ahí sí me pasa. sí, pero igual no es estricto, ¿cachai? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que las plagioclasas se van a alterar a feldespato potásico porque el sodio, por ejemplo, se va a reemplazar por potasio, ¿ya? O el calcio, ¿ya? Pero los minerales máficos van a dar origen a biotita. La biotita sigue hidratada, ¿cachai? Pero lo principal ahí es que la biotita, además de tener estos elementos, tiene potasio. La biotita tiene potasio, magnesio, hierro, sílice, ¿sí? Entonces, claro, el protagonista de esta alteración no es la hidrólisis, pero yo por lo menos entiendo de que sí hay cierto comportamiento ahí de la hidrólisis que está formando, por ejemplo, biotita, ¿cachai? Aunque el intercambio catiónico principal es el intercambio de potasio, no de hidrógeno. Introducción de potasio a la mineralogía. ¿Ya? Más ejemplos, el mismo perfil. No creo que sea necesario seguir con esto. Y bueno, la alteración potásica es producto de intercambio catiónico de potasio. Estamos hablando de reemplazo de calcio y sodio por potasio en la solución en la superficie de los minerales. ¿Ya? La temperatura es variable. Si bien Corbett y Leach nos dice que es una alteración más bien de temperaturas altas, como ese es el ideal, en la práctica esto es algo distinto. Hay diferentes rangos de temperatura. ¿Ya? A las temperaturas más profundas, de hecho a 800 grados ya son temperaturas magmáticas, la alteración será selectiva y penetrativa, ¿ya? O la alteración será más intensa. Disminuyendo la temperatura, ya del orden de 400 grados, vamos a formar vetilleo solamente de biotita. Y aún más bajas las temperaturas, hasta 350 grados, vamos a formar vetilleo de feldespato potásico. Entonces, la mineralización en vetillas lo que sugiere es que es una alteración potásica de baja temperatura, menor a 400 grados, versus que cuando ya aumentan los 400 grados, la alteración tiende a ser más penetrativa y no necesariamente van a predominar las vetillas, ¿ya? Porque la vetilla requiere espacios abiertos para formarse y de esa manera disminuye la energía necesaria. No tiene mucha energía para poder mineralizar, versus lo que significaría reemplazar directamente los minerales de la roca primaria.
Entonces, esto es lo que en general se está produciendo en una alteración potásica. Aquí también una nueva tabla de resumen. Hay alteración potásica y alteración potásica biotítica, que es una variedad, dependiendo si solo tenemos feldespato potásico o si también feldespato, perdón, biotitas, pero ya sabemos que ambos procesos van acompañados. Se encuentra en el núcleo de los pórfidos, como sabíamos, y relacionado a intrusiones máficas o rocas volcánicas o volcanoclásticas máficas a intermedias, que es lo que tenemos acá en casi todos lados. Dacitas, andesitas, basaltos, ¿ya? Como composición de un magma es más bien común en Chile, ¿ya? Sobre todo en el norte, por las por los grandes espesores corticales, hay muchas rocas intermedias y procesos complejos ahí de mezcla de magma y todo el cuento. Entonces los minerales característicos van a ser estos tres: biotitas, feldespato potásico y magnetitas también. Minerales asociados van a ser estos, normalmente cuarzos, piritas, anhidritas, actinolitas, sericitas, cloritas, epidotas. Todo esto normalmente, por ejemplo, este asociado al potasio y al calcio también. Y sí, el principal mineral característico es el feldespato potásico, y los minerales asociados, como les decía, es esto. Esto en el caso de la alteración potásica sin biotita, ¿ya? Tenemos alteración potásica biotítica y alteración potásica propiamente tal. Solamente tiene, como les decía, corre para intrusiones más félsicas, que no tienen presencia de magnesio, por ejemplo, que son pobres en magnesio, versus la alteración potásica biotítica, que está relacionado a intrusiones más máficas que sí tienen magnesio y hierro en los fundidos. Esa es como la única diferencia que va a determinar, dentro de otras cosas, la presencia o no de biotita y magnetita. Mientras más máfico es el fundido, ustedes ya lo saben, más tiene magnetita, o sea, perdón, magnesio. Y si tenemos magnesio, también va a haber un metasomatismo de magnesio, podríamos decir, aunque el principal es de potasio, y vamos a formar, además de feldespato potásico, biotita y magnetita, que tienen magnesio. Eso. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, en la alteración potásica asociada a intrusiones félsicas, lo que vamos a formar va a ser moscovita en vez de biotita. ¿Ya? Porque la moscovita no, es una biotita que no tiene magnesio, solo tiene potasio y aluminio. Y anhidrita, epidota, etc. Aquí vamos a ver cada uno de los minerales, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, piola. Ya, ya, bacán. Esta sería la tabla de resumen, nuevamente, de la alteración potásica. Como ven, depende mucho del autor que se esté leyendo, pero, pero en promedio se desarrolla a estas temperaturas. Puede ser más intensa, incluyendo temperaturas magmáticas, y más baja, pero ya sabemos que a temperaturas menores lo que vamos a tener más bien un vetilleo que una alteración más intensa, ¿sí? Y la mineralogía es feldespato potásico y o biotita, dependiendo de la composición del magma y del stock, y va a estar acompañado de estas otras fases, dependiendo de los elementos que haya disponibles para la alteración. El pH sí o sí es de carácter neutro alcalino, y la alteración es selectiva, aunque a veces puede ser pervasiva dependiendo de la temperatura. Claro. Entonces, ¿cómo se presenta la biotita en la alteración potásica? Bueno, ustedes ya saben, estas son las características de la biotita de toda la vida. Sin embargo, hay algunas características que nos va a dar indicio de que estamos frente a biotita hidrotermal, ¿ya? O reemplazo de biotita. Como siempre, la biotita tiene tonos marrones, tiene color de interferencia de hasta segundo orden y tiene pleocroismo intenso, ¿ya? A ver, aprovecho de preguntar, ¿cómo era el pleocroismo de la biotita? Intenso. Sí, pero Era fuerte, era muy marcado. ya, pero que Era, era como muy, a ver, ¿cómo era? Era como muy marcado cuando estaba en el eje este-oeste.
Exacto. Esa es, sí, Sí, esa es como porque más por que la nada. dirección de clivaje. Claro. No, no necesariamente la dirección del clivaje. O sea, es que es extraño decirlo así, po. O sea, sí, pues, porque ¿cómo lo orientáis esto este si no por el clivaje? No, claro, Con el microscopio. Pero ¿cómo lo orientáis en una ¿Son dirección si alargadas o no alargadas? ya, O sea, pero se igual, alarga en la no, dirección de igual es clivaje, peludo, po? sí. Sí, porque a veces, No se alarga al revés. claro, porque a veces está muy editada. no, no, sí, pues, pero lo que voy yo es que cuando está norte-sur igual está como en la dirección del clivaje. Eso voy. No, sí, pues sí entiendo, pero lo que voy es que lo orientáis en la dirección de clivaje esto este. Claro, sí, sí, sí. Y cuando está este-oeste es cuando la absorción es mayor de la luz y por lo tanto el color va a tender a ser más oscuro. Estamos a niveles paralelos, así que no estamos hablando de extinción. Este-oeste es la máxima absorción de la biotita. Siempre ténganlo en consideración, nunca lo olviden. Es bastante importante y poco se habla al respecto. Si bien el pleocroismo es intenso, es más intenso cuando está orientada de forma este-oeste. ¿Ya? Solamente se los dejo ahí como tip. ¿Por Eh, qué es tan importante eso? En el sentido de que es como, o sea, es diagnóstico de alguna No, no, forma, no, pero no es igual tan es como importante, yo reconocible. creo. No, sí, pero yo no creo que sea tan importante porque igual he visto biotitas que no representan tan bien eso porque están muy, no sé cómo se dice, alteradas. Pero es importante saberlo, yo creo. Ujú. sí, pero es que, por ejemplo, yo les digo como que lo tengan en consideración porque hay algunas personas y cortes también que donde la biotita, vamos a decirlo en modo general, ¿cierto? Se podría confundir con un anfibol o con una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Orblenda, ¿sí? Con una orblenda, ¿cachai? Porque pueden tener colores similares a nícoles paralelos y la orblenda también tiene pleocroísmo, si bien no tan intenso como la biotita, presenta pleocroísmo, ¿ya? Pero el de la orblenda no es este-oeste su máxima absorción, ¿ya? Entonces, se los dejo ahí como un elemento que es realmente distintivo de la biotita, que tiene un pleocroísmo intenso, pero este pleocroísmo que es en tonos marrones se produce de manera distintiva en el eje este-oeste, ¿ya? Entonces, es algo que los puede sacar de aprietos si tienen alguna confusión solamente, pero no es algo que sea determinante para caracterizar una biotita, aunque es único de las biotitas hasta, por lo menos hasta donde yo sé. Ya, y en la alteración potásica, la biotita se presenta anedral, en vetilla, reemplazando e intercrecida con agregados de grano más pequeños, ¿sí? A diferencia de lo que son las biotitas primarias, que son fenocristales normalmente. En el caso de la alteración hidrotermal, vamos a tenerla en vetillas y con hábito anedral. Y también, y comúnmente reemplazando minerales ferromagnesianos que tienen la materia prima para formar magnetita. Por ejemplo, los piroxenos, que como hablábamos tenían magnesio. ¿Ya? Magnesio, calcio, sílice, entre otras cosas, hierro, pero ya teniendo hierro y magnesio y sílice, si le incorporamos potasio, podemos formar biotita. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se presenta la biotita en muestras de mano, ¿cierto? Y secciones delgadas. Por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda tenemos una vetilla, ¿cierto? De cuarzo y feldespato potásico. Créanme que es cuarzo y feldespato potásico, no se ve tan precisamente porque estas cosas son bastante confusas. Sin embargo, en los bordes de la vetilla hay una concentración de minerales más oscuros que en este caso darían cuenta de que son biotitas, ¿ya? Orientadas en torno a esta vetilla. Acá tenemos alguna predominancia de biotitas en una muestra de mano, en una masa fundamental. Se ven que algunos de estos minerales están más oscurecidos, que podría dar cuenta de alteración biotítica, o en la misma masa fundamental, algún predominio de estas zonas y puntitos negros que podrían ser biotitas. Y en este caso tenemos una biotita reemplazando la matriz,
Ven cómo acá se forman estas zonas oscurecidas en la matriz y biotita ígnea recristalizando. ¿Ya? Puede haber recristalización de una biotita dentro de una biotita. Eso también da cuenta de procesos hidrotermales que están variando la mineralogía, a la misma mineralogía, pero con diferente hábito. Y si esto fuese una biotita, o también podría ser, no sé, un anfíbolo o un piroxeno más extraño que un estábito, pero podría ser un anfíbolo o una biotita. Dentro del cuerpo tenemos recristalización de biotita de grano fino. ¿Ya? Acá se ve mucho más claro que tenemos horblendas, por el color verdoso se puede ver que son horblendas, y la biotita de grano más fino la está reemplazando por los bordes en toda esta zona, puesto que la horblenda tiene materia prima para formar una biotita. Acá tenemos otra vetilla, ya que en este caso tiene esta otra mineralogía, incluso una mineralización de piritas, y siguiendo el borde de la vetilla, formación de biotita de grano fino. ¿Qué son estas zonas oscurecidas sin magnetismo? Porque si tuviera magnetismo podríamos incluso estar hablando de magnetita. Acá lo mismo, una vetilla de pirita que está rodeada por biotitas de grano fino oscurecidas. Clinopiroxeno reemplazado por biotitas en un intrusivo de carácter diurítico, y biotitas en torno a una vetilla de pirita y cuarzo. ¿Ya? Así vamos a observar comúnmente la biotita, ya sea a muestra de mano o en sección delgada o en corte pulido también, pero sección delgada en este caso, porque son minerales transparentes, siguiendo planos de vetilleo y reemplazando minerales ferromagnesianos, como también en la matriz de las rocas volcánicas. ¿Todo bien? Todo bueno. Ya. Y el feldespato potásico, que es otro de los protagonistas de esta alteración. Ya saben ustedes que es incoloro, que tiene color de interferencia de primer orden, que tiene un hábito prismático anhedral o subedral y que puede presentar un aspecto nuboso o sucio, pues por debido a alteración. ¿Ya? Es el feldespato potásico de toda la vida y se puede presentar de diversas formas también en una alteración hidrotermal. Por ejemplo, acá tenemos una diorita alterada por feldespato potásico, ¿sí? Recuerden, ¿cuál Me era? perdí una cosa, Rodri. ¿Es típico que esté sucio el feldespato potásico alterado? Es O que, sea, de alteración. ¿O es que te acordáis cualquiera se por puede qué, alterar? pero es que, a ver, es que pasa que cuando decimos sucio, ¿por qué es sucio? Porque tiene La alteración, turbidez, pues, está alterado, sí. claro. ¿Y aquí está alterado? ¿Así mismo? No sé. No, pues sucio es cuando... Perdón. Sí, no, dale nomás. De nuevo. Es que aquí está alterado, no sé. Yo creo que a hojita, No. ¿Agujita? sí. Al feldespato potásico alterado, agujita. O sea, por las persitas, po. Por eso Por- despacio, por la disolución. Ya, no, No, pero es... esas cosas no son necesariamente pertitas. Son la turbidez del feldespato potásico era como una característica para encontrarlo. Yo no sabía Ujú, que era una característica del feldespato potásico alterado. ujú. Me Ay, refiero con necesitan alteración potásica. endoscopio. A ver, es que, por eso, mira. El feldespato potásico es incoloro, ¿ya? Si bien claramente puede haber una variación de color respecto a lo que es un cuarzo, ¿cachai? Eh, Cuando yo entiendo que hablamos de aspecto nuboso o sucio, es porque está alterado, ¿ya? Y está alterado a lo que hablábamos al principio, a sericitas, normalmente, sericitas, caolinitas, arcillas en general, por metasomatismo, eh, por hidrólisis, por metasomatismo de hidrógeno, ¿ya? Eso es lo que produce este aspecto nuboso o sucio del feldespato, porque esa sericita es grisácea,
La silicita es como una moscovita, entonces si bien tiene color incoloro, puede tener otras tonalidades más grisáceas, y eso es lo que se sobrepone al feldespato potásico, y que tiene otro tipo de colores anícoles paralelos. ¿Ya? Pero como tiene grados variables de alteración, hay algunos casos que no se ve tan claro, otros se ve mucho más claro. A mi juicio, y por lo que yo conozco, eso es lo que le da el aspecto nuboso al feldespato potásico. Si el feldespato potásico estuviese fresco, no tendría por qué verse tan nuboso o sucio. ¿Cachan? Sí, sí te entiendo. Pero el feldespato potásico en sí ya es una alteración de la potásica, pues, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Me No, pero refiero. estoy hablando en general. Sí, 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 eso te lo entendí. Ujú, sí, 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 no, tiene razón. Ya, pues. Yo le estaba preguntando, parece, o pensé en preguntar, que acá tenemos una diorita alterada por feldespato potásico. ¿Cómo era la composición de una diorita? ¿Cuál era el equivalente intrusivo de una diorita? Que queda más claro ahí, más o menos, cuál sería la composición. Un granito. Era un granito, ¿ya? O sea, es un tipo de roca ígnea más bien evolucionada, ¿cierto? Eh, diorita... No, 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 a ver, estamos mintiendo, parece Milla. La diorita no es Es la un intrusivo. andesita. Es andesita, No, sí, no. sí, Ah, ya. es andesita, sí. La Diorita, andesita sería el extrusivo y la diorita sería el intrusivo. Sí, intermedio. Bien, alguna cosa en mi cabeza me hizo... me dijo que me estaba equivocando. Sí, era andesita es el equivalente a una diorita, y el granito es de la riolita. Sí, eso es. Claro, entonces estamos frente a una roca de composición más bien intermedia, intermedia evolucionada, que está siendo alterada por feldespato potásico, que le da este aspecto más rosáceo. ¿Sí? Rosáceo normalmente se ve el feldespato potásico a nivel de muestra de mano. Ujú. Aquí tenemos fenocristales de plagioclasa, que son ígneos, o sea, son primarios, eran fenocristales de la roca inicial, ¿cierto? Con bordes de feldespato potásico secundario y también biotita secundaria, ¿ya? A ver, está bastante complejo de distinguir minerales dentro de esta muestra, pero las zonas más oscurecidas claramente son reemplazo de biotita y también hay seritización, y esta plagioclasa también está siendo reemplazada a feldespato potásico. ¿Ya? Me gustaría tener una mejor imagen para poder observarlo de esa forma, pero que tenemos comportamiento de tres cosas dentro de la muestra. Hay biotización, seritización y alteración de plagioclasas a feldespato potásico secundario. Por ejemplo, acá se ve más claro que acá. Acá hay bastante como eh, alteración diversa, ¿cachai? ¿Ya? En este caso, sí, en este caso tenemos este frente, ya más bien marrón, que da cuenta de un avance de una alteración más bien de tipo feldespato potásico con biotita también, que le da hasta color más ennegrecido. Y claro, acá tenemos algunas plagioclasas que están siendo alteradas a feldespato potásico, ¿ya? Ahora, hay que tener muy buen ojo para poder distinguir una plagioclasa de un feldespato potásico. Son bastante similares, pero hay algunas características que te permiten diferenciarlos. Por ejemplo, algunas variaciones dentro del color de interferencia de primer orden, por ejemplo, algunas variaciones dentro del color anícoles paralelos, ¿cachai? Y el tipo, sobre todo lo que nos va a determinar el tipo de alteración va a ser el hábito. ¿Ya? Los hábitos de alteración hidrotermal normalmente son hábitos de grano fino, mientras que los hábitos primarios normalmente en estas rocas son de tipo fenocristal, ¿sí? Mm, hábitos tabulares, más bien prismáticos, etc. Pero esto es el tipo de cosas que nosotros vamos a ver en un perfil de alteración.
una mezcla de minerales, todos compitiendo por cuál altera finalmente a la roca o al mineral específico que están tratando de comerse. ¿Ya? Voy a pasar un poco más rápido estos dos que me quedan, que son la anhidrita. En este caso, ¿cuál era la composición de la anhidrita? ¿Qué era la anhidrita? Ah, era calcio. ¿Sí? ¿Y qué tipo de mineral era o familia de mineral? ¿Un silicato? Me acuerdo que cuando se mojaba era No, yeso. no es silicato. No creo que sea silicato. Claro, Es un yeso. sulfuro. Yeso. Sulfuro. Es un Sulfato. sulfato. Eso. Sí, súper bien, es un sulfato de calcio. ¿Ya? Como este es un mineral nuevo que vamos a ver acá en Metalo, no se ven silicatos porque no es un silicato como ustedes dijeron, pero si bien es un mineral bastante entretenido de poder observar y es común en las alteraciones, ¿ya? Es un mineral que tiene un color incoloro a pálido, pero también puede presentar tonos azules, rosados y marrones. Esto es más o menos lo que se ve en una anhidrita. Tiene un relieve moderado, no tan marcado. Tiene una extinción recta cuando tiene un hábito que te permite observarlo. Y tiene un color de diferencia hasta tercer orden, o sea, colores muy vivos, fucsias, anaranjados, violetas y todo ese tipo de colores que más bien son de tercer orden. Y también una característica que cuando se presenta es muy importante de ver es un clivaje más bien perfecto o muy bien marcado. Acá se ve algo de eso, acá se ve algo de eso. ¿Ya? Clivaje perfecto. Uh-huh. Y la anhidrita va a estar rellenando vetillas o cavidades en agregados de grano fino. ¿Sí? Normalmente la anhidrita no va a estar reemplazando, es un sulfato, pero sí va a estar formando vetilleo, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos presencia de dos componentes dentro de los fluidos, azufre y para formar sulfato y ¿cómo se llama? Calcio. ¿Cómo se va a ver la anhidrita? Son estas vetillas más bien y zonas de color púrpura, ¿ya? O con aspecto morado en un vetilleo. Relleno de cavidades también y vetillas entre lo que son granates y biotitas, ¿cierto? Por acá hay algunas cavidades rellenas de anhidrita, quizás estas zonas más de este color, rellenando algunos espacios entre granates, siempre rellenando espacios la anhidrita, estas zonas extintas son granates y anhidrita formando estos agregados de grano más fino a modo de vetillas y aquí un cuerpo rico en anhidritas, que son estas de aspecto más bien alargado, color de interferencia de tercer orden y color incoloro a nícoles paralelos, ¿ya? Anhidritas, que ojo ahí, hay que tener bastante ojo para poder diferenciarlas, por ejemplo, una moscovita, ¿ya? Que en algunos casos podrían parecerse. Tienen bastantes características en común. Así que son cosas que hay que ir afinando para poder tenerlas en cuenta. ¿Ya? Y el yeso, que es Pero, la... ¿cuál sería la principal diferencia? Porque la anhidrita, o sea, la muscovita parece que la gracia también es que tenía como era una mica, ¿Sí? tenía como ese más clivaje más marcado. También tiene un Y la clivaje anhidrita bueno, sí, bueno, perfecto. no tiene tan mejor. ¿Cómo? Lo dije pésimo. La anhidrita no lo tiene tan bueno el clivaje. Es que el clivaje siempre es complejo, ¿cachai? En el sentido de que algunas veces está presente, otras no, ¿ya? A ver, es que hay varias características que aquí uno tiene que empezar a hilar más fino. Estos son los casos donde las cosas se parecen y uno se complica, ¿cachai? La extinción es recta para ambas, pero la moscovita, como es una mica, a diferencia de la anhidrita, la moscovita puede presentar extinción a puntitos, ¿ya? ¿Te acordáis de la extinción a puntitos? Sí, sí me acuerdo. Ya, ¿cachai? Que no va a presentar la anhidrita, porque la extinción a puntitos se produce por el pulido de filosilicatos, como son láminas, al pulir hay arranque y ese arranque produce extinción a puntitos.
¿Ya? Eso es una cosa. Por otra parte, la moscovita debería presentar un color de interferencia menor, porque no tiene magnesio. Al no tener magnesio o cantidades menores de magnesio, por ejemplo, que en relación a una biotita, normalmente tiene color de interferencia menor. Así que yo diría que no alcanza el color de interferencia de la anhidrita tampoco la moscovita. Y además va a haber o tendería a haber una diferencia de hábito. La moscovita tiene un hábito micáceo, un hábito fibroso en algunos casos, mientras que la anhidrita más bien tiene estos hábitos granulares, ¿cachai? Bien como poligonales también en algunos casos, y también estos que son alargados, pero no micáceo o fibroso como podría alcanzar una moscovita. Esas tres cosas se me ocurren ahora como para poder diferenciarlo así bien. Y además, No, está bueno. Gracias, Rodri. sí, Sí, se entiende más o menos. Sí. ujú, ya, entonces continuemos. Yo tengo una duda. Nos quedan pocos minutos, sí, no. Los minerales que estamos viendo son característicos de la alteración potásica, Sí, porque la anhidrita yo la he visto, o sea, también en otras alteraciones, entonces me confundo un poco ahí. Ujú. sí. Lo que pasa es que los minerales característicos de la alteración potásica y que sí o sí están son dos o tres, ¿ya? Que son el feldespato potásico, la biotita y o la, perdón, y o la magnetita. Esos son los tres minerales de la alteración potásica. Pero también van a haber otros minerales que pueden o no acompañarla. Uno de ellos es la anhidrita, el yeso, la actinolita, la pirita, la sericita, Ah, ya, súper. ¿cachai? Muchas gracias. Sí, Sí. sí, sí. La asociación mineral puede tener esos, como también puede no tenerlos. Y eso nos va a indicar diferentes cosas, ¿cachai? Porque recuerda que es una alteración calco-silicatada, según el diagrama de Corbett y Leach. Bueno, entonces estábamos en la anhidrita y ahora vamos a ver el yeso, que es sulfato de calcio hidratado. El yeso es incoloro también, a diferencia de la anhidrita tiene extinción oblicua y tiene un color de interferencia mucho menor, de primer orden. O sea, acá claramente se ve el color de primer orden del yeso, ¿sí? En este caso, el final de primer orden es un amarillo y también va a formar rellenando vetillas. Y el yeso también vamos a observarlo como reemplazo por hidratación de anhidrita, como por decirlo así, una forma de alterar la anhidrita. Al hidratarse, al incorporar agua a su estructura, va a formar yeso. ¿Ya? Acá tenemos una vetilla de yeso. Acá tenemos algunos minerales de yeso. Aquí hay un arreglo entre yeso y anhidrita. Y acá tenemos una vetilla de yeso en una roca que está siendo alterada a feldespato potásico. Y también, bueno, aquí lo que nos dicen es que tenemos un apatito, no es importante para el caso. Quería preguntarles, si ustedes tienen, por ejemplo, si yo tomo dos muestras del mismo cuerpo intrusivo, ¿ya? Que sé que tiene alteración potásica, pero una de ellas tiene anhidrita y la otra tiene yeso. Además de lo que les dije anteriormente, que hay una hidratación de la anhidrita, ¿ya? ¿Qué otra diferencia ustedes podrían suponer o hipotetizar entre esas dos muestras? Me refiero a las condiciones en las que se formaron. Que hubo, ¿cómo se dice? Que hubo un input de agua. Sí, ¿ya? Eso yo diría. No, sí, eso está bien, pero en términos, por ejemplo, de la temperatura, de la presión, de la profundidad. Que Diría que la hubo, negrita es más profunda. claro, que hubo una disminución de la profundidad, que el magma está más arriba. Exacto, exacto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están Y por logueando, ende menor presión. exacto, sí. Si ustedes, por ejemplo, están describiendo un sondaje y en una parte dejan de ver anhidrita y comienzan a ver yeso, bueno, aparte un sondaje que es un cilindro que está relacionado con la profundidad, pero ya podrían dar cuenta de que han cambiado las condiciones de profundidad lo suficiente para cambiar el tipo de mineralogía.
¿cachai? Entonces aquí ven un control de la profundidad de temperatura y la presión en la mineralogía. El yeso cambia a anhidrita porque se hidrata, pero para eso tiene que disminuir la temperatura y disminuir la presión. En síntesis, la alteración potásica tiene estos minerales principalmente. Biotita, como les decía, biotita tiene calcio, magnesio, hierro, aluminio, que también puede ser reemplazado por hierro más 3. Sílice tiene OH y también puede tener algo de flúor, ¿ya? Pero esto es una biotita y, como les decía, altera a los mineralogía máfica, que tiene estos elementos como insumo para formar biotita, ¿ya? Estas son las características. Acá hay una imagen de un sondaje que tiene esta biotita bien extendida. En el caso de feldespato potásico, que es el extremo potásico de los feldespatos, esta es más o menos como se vería en una muestra de mano. Y la magnetita, claro, tiene hierro, puede tener algún reemplazo por magnesio y también por titanio. ¿Ya? Son ferritas complejas que pueden incorporar esos otros tipos de metales, pero ¿de qué manera la vamos a observar? Como estas masas ennegrecidas que también tienen magnetismo, obviamente, y eso igual te lo permite diferenciar fuertemente de la biotita. Que también pues me refiero, no porque se parezcan necesariamente, pero porque ambas son negras o negruzcas, ¿cachai? Y eso. ¿Dudas, consultas, reclamos? Ah, bueno, y acá les tenía algún ejemplo de cómo se veía en algunos sondajes las biotitas y las vetillas de cuarzo. Por ejemplo, acá tenemos una vetilla de cuarzo que se ve por este aspecto grisáceo, pero que tiene algunas zonas oscurecidas que fácilmente podrían ser biotita. Todo esto está lleno de vetilleo de cuarzo con vetillas de biotita, vetillas de cuarzo, magnetita también en este caso, que podrían ser también esos minerales oscurecidos, etc. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien. Más ejemplos de vetillas, en este caso de feldespato potásico, con núcleos de biotita y o magnetita. Pirita también se ve acá como que es uno de los minerales que también está mineralizando acá. Recuerden que tenemos intercambio de hierro y la pirita tiene hierro. Un acercamiento a este tipo de vetillas. Y finalmente lo que podría ser también vetilleo de cuarzo con piritas por aquí, magnetitas y biotitas. ¿Dudas, consultas, reclamos o nos vamos a desayunar? La magnetita era lo negro y lo amarillo era la pirita, ¿no? ¿No? Sí, la pirita. Y lo blanco era... ¿Cómo? No, nada. Dale nomás. No, es que no te escuché bien por eso. No, sí, la pirita son estas zonas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Que vamos a volver a la pirita cuando veamos minerales opacos. Estas zonas que son como más plateadas, doradas, etc. Tenemos zonas oscuras, que en realidad acá yo no me atrevería a decir si son magnetita o biotita. Tenemos una sutura acá dentro de esta vetilla. Tenemos una vetilla acá. O se ve una especie de vetilla o zona más rosácea. Si suponemos que es una vetilla, habría que observarlo un poco mejor. Esta podría ser una sutura de la vetilla por biotita, ¿cachai? Esta zona más oscura. Pero en realidad esto es un ejemplo de cómo se ve en un sondaje, en un testigo, este tipo de alteración, ¿cachai? Con piritas, con magnetitas, con biotitas, con feldespato potásico, y también podría presentar actinolita, dependiendo de la cantidad de calcio que haya disponible, y obviamente sericita alterando estas cosas, y anhidrita si que tenéis vetilla, etc. Entonces, por eso te digo, como que es una asociación de varios minerales, pero tres son los protagonistas: el feldespato potásico, la biotita y la magnetita, y la presencia o no de estos va a estar determinada por la composición del stock. Mientras más máfico el stock, más predominancia de minerales con magnesio y hierro. Mientras más félsico el stock, más predominancia de minerales
muy rico en sílice y en potasio. ¿Cachai? Como el feldspato potasio. Súper. Oye, ¿y ese sondaje de dónde es más o menos? No sé de dónde es. Ya. ¿Como de qué Pero zona? se ve bonito. Ja. Sí. Ah, sí, no sé de dónde es. O sea, digo, se ven bonitos los minerales. Eso, como para aprender. Sí, No que pero sea bonito el sondaje. no es que sea bonito, No, ¿qué? eso no.